Parte número 2. Bueno, Pablo va a sacar un nuevo argumento. Va a decir, bueno, ahora va a apelar a las escrituras. A ustedes que le gustan las escrituras o quieren volverse al Antiguo Testamento, está bien, ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice las escrituras? Ya apelé a los que ustedes su testimonio, cómo recibieron el Espíritu Santo, por el que con fe. Bueno, ahora voy a leer del versículo 6 al versículo número 9. Y después voy a hacer en el otro audio, el último, del versículo 10 al 14. Y dice así, el pacto de Dios con Abraham, dice así. El otro que hemos dado, el Espíritu se recibe por la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, hasta ahí. ¿Qué va a hacer Pablo acá? Bueno, saca un nuevo argumento. Quiero explicarle algo a ustedes. Espero que retengan en su mente esta información que les va a servir para poder entender si no entienden todo lo que voy a explicar ahora. El judío le atribuía a la ley no es mala, amado, el problema está con nuestra carne. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8, dice que la ley no se sujeta, perdón, la carne no se sujeta a la ley, a lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque se revela, porque la carne le gustan las cosas del mundo. Entonces cuando viene la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se levanta un enojo, una molestia. ¿Por qué? No es que la ley sea mala, es que la carne. Ahora el judío le atribuía a la ley una justicia redentora. Esto es importante que lo retengan en sus mentes siempre. Cuando hablé de Romanos expliqué un poco esto. ¿Qué le atribuía a la ley? Una justicia redentora. ¿Qué era esto? Bueno, ellos en sencillas palabras lo que pueden entender es esto. Ellos decían, bueno, si guardamos la Torá, guardamos la ley, nosotros de alguna forma podemos vencer el pecado, porque Dios tuvo misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia? Bueno, a darnos la Torá para poder ponerla en práctica y poder vencer las tentaciones y el pecado. No como esos judíos, esos gentiles incircuncisos que ellos no tienen. Dios nos ama mucho y nos dio la ley. Y de esa forma nosotros vamos a poder vencer el pecado si la ponemos por obra. Y entonces tenemos un privilegio aparte de Israel que no tienen los gentiles. Ese es para que puedan entender ustedes lo que ellos pensaban más o menos, que teníamos a decir la ley, la instrucción con la que ellos podían vencer el impulso del mal contra el pecado y de esa forma tener vida eterna. Ahora, ¿qué sabemos nosotros los cristianos? Bueno, sabemos que la ley no es mala, solo que nosotros confiamos en la justicia redentora de Cristo, no en la ley porque no la podemos guardar. Entonces, ¿qué sucede? Y no podemos vencer el pecado porque la carne no la podemos levantar. ¿Cuántos de ustedes pecan y vuelven a caer en pecado? ¿Por qué? Porque en sus obras no han confiado en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede eso. Entonces, después de explicar esto, Pablo saca un nuevo argumento. ¿Qué es el argumento de esto? El argumento es de las escrituras. ¿Cómo fue justificado Abraham? Dice él. Bueno, ellos respetaban mucho al padre Abraham. Nuestro padre, el padre Abraham, decía, nuestro padre Abraham, venimos de los lomos de él. Y esa era la forma de ellos, de jactarse de Abraham. Bueno, Pablo dice, excelente, su padre es Abraham. Vamos a ver entonces cómo Abraham fue aprobado para con Dios. ¿Cómo fue? Bueno, Pablo, yo le estoy hablando de una forma sencilla para que la puedan entender ustedes. La idea viene así, el argumento de Pablo. Pablo va a Génesis, capítulo número, creo que es el 15, si no me equivoco. Pablo le va a mostrar cómo Abraham fue justificado. Sí, Génesis 15, versículo 6, que al Abraham haber creído a Dios, él fue justificado, o sea, por gracia. ¿Qué fue? Acuérdense, y ellos decían, bueno, ellos querían confiar, yo le voy a tratar de hablar de mis palabras esto. Ellos querían confiar en las obras de la ley y confiar en la carne. Si ustedes han visto alguna vez la vida de Abraham, van a ver que Abraham nunca se sujetó en las cosas del mundo. Cuando Dios lo llamó, que era un pagano de la tribu de él dejó su familia. Dice, Dios le dijo, deja tu familia. Y Abraham obedeció, lo siguió su mujer, lo siguieron unos criados, pero él obedecía. Cada cosa que le decía Dios te da la tierra a aquel, él no le importaba las cosas del mundo. Le dijo a su sobrino Lot, elige aquello. Y Lot se fue acercando cada vez más ustedes saben, a Sodoma y Gomorra, y cada vez más, y después comía, y estaba con ellos. Llegó un momento que Lot le ofreció a sus hijas para que fornicara. Eso hace el pecado, amado, cuando te juntas mucho con los pecadores. No hay que juzgarlos, pero no te puedes sentar a comer con ellos y reírte, porque Lot casi se perdió. ¿Sabes por qué no se perdió? Por la misericordia de Dios.
pero su mujer sí se perdió. ¿Por qué? Porque miró para atrás las cosas del mundo y quedó petrificada, como dice John Bunyan en su alegoría de Progreso y Peregrina, quedó para ejemplo. Ahora con Abraham, no se aferraba a las cosas del mundo, él siempre avanzaba, no le importaba las cosas materiales, él confiaba, se fortalecía en la fe, aunque Dios no venía un hijo, Dios le había dado la promesa, él se aferraba a eso. Entonces era alguien que había sido justificado, vamos a decir, por creerle a Dios, pero no había sido justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el otro domingo vamos a ver que las obras de la ley vinieron, creo que 430 después, vinieron años después, no me acuerdo cuántos años eran, que lo vamos a ver el domingo que viene, y fue imposible que se justificara, porque Dios todavía no había puesto, no había hecho el pacto ese con él, sino que le había dado promesa, y Abraham creyó en eso. Acuérdese que la ley cuando vemos nosotros, trata de leer el texto, dice así que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Sabe esto? Que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, el argumento viene así, dice Pablo. ¿Quién es el padre de ustedes? De los judíos. Bueno, Abraham. Entonces, Abraham fue justificado por la fe. Si ustedes son sus hijos, entonces deben creer. Yo no me acuerdo si ustedes han leído alguna vez en Juan 8, creo 56 o por ahí, dice, Jesucristo dice, Abraham me vio y se gozó de ese día. Dice, ¿cómo tú no tienes ni 50 años? Dice, ¿has visto a Abraham? No, que él me vio a mí, dice. Ellos no podían entender. ¿Cómo fue? Fue por los ojos de la fe que podemos ver nada más aquel que fue presentado tan claramente, y le presento todos los domingos a ustedes crucificados. Si no, nunca lo van a ver, si no creen de verdad en lo que hizo Cristo por ustedes. Y esta gente quería volver de nuevo a esas cosas del mundo, a la carne. La Escritura, Pablo cuando le muestra ahí que está personificando las Escrituras, le dice, fíjese que ahí dice que le presenta, bueno, yo lo voy a leer, dice así, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese que Dios predicó a Abraham. ¡Qué buena nueva! Ahí no se ve claramente, pero Pablo está hablando acá que está personificando las Escrituras. Fíjese, la regla de fe de nosotros cuando nos pregunta, no deben ser testimonios personales. ¿Cuál es? Lo que dice la Biblia. La Biblia, dice, fue ahí y mostró. ¿Qué dice las Escrituras? Bueno, dice que ahí, nosotros lo conocemos como la inspiración de las Escrituras, o sea, lo que ha sido inspirado, previó de antemano, ¿qué? Que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles. Dice, bueno, si ustedes dicen que su padre es Abraham, bueno, hagan como su hijo. Si ustedes son hijos, bueno, hagan lo mismo que él, crean como Abraham que creyó. ¿Y Dios qué le dijo? Bueno, Génesis 12, creo que si no me equivoco, creo que es Génesis 12 que le muestra ahí que iban a ser que él no solo iba a ser justificado él, sino que previó que íbamos a ser justificados todas las naciones, todos aquellos que crean. ¿Quién son los hijos de Abraham? Bueno, no sé si se acuerdan cuando yo di Romanos 4 en una época y mostrando que la salvación es por gracia. Entonces, ¿cómo fue que fue justificado? Abraham fue justificado por creer. O sea, y todos aquellos que crean como Abraham van a ser justificados. Entonces, de los lomos de Abraham venían los hijos según la carne y los hijos espirituales. Dice, bueno, en Abraham íbamos a ser bendecidas todas las naciones, dice el Señor, dice, las buenas nuevas en Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones, de modo de que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué es esto de esta bendición, Daniel? ¿Qué es esta bendición? ¿Es la que se promete los domingos venir a recibir la bendición? No, amado, lo siento. La bendición que se habla acá, ¿cuál es la bendición? La bendición que se aparece ahí podríamos decir un sinónimo de justificación. ¿Por qué? Porque esa bendición es lo contrario de la maldición, que vamos a ver después en el otro audio. Las personas están bajo maldición, están bajo la ira de Dios, que después le voy a explicar por qué pasó eso. Entonces, Abraham fue justificado, como Romanos 4 una vez vimos, fue justificado antes de ser circuncidado, antes de ese pacto, el pacto de obra, que vimos en Romanos 4 hace un par de meses ahí. Lo mismo explica acá, Abraham
creyó, y él, incluso dice Hebreos 11:13 que Abraham y otros antes que él después murieron en la fe, no habiendo recibido el cumplimiento de la promesa, sino como habiendo mirado desde lejos. Entonces, Abraham no se estaba hablando más allá de las promesas físicas, sino de promesas espirituales. Él vio a Cristo con los ojos, y ni siquiera lo pudo tocar. Quizás no tenía tanta información como nosotros, no tenía tantos libros de teología sistemática, un pastor que le estuviera predicando, diciendo, ¿no entendés esto? Bueno, mirá, él no creyó, Dios le dijo algo y creyó, y se movió por eso. Entonces, Abraham, y si ustedes están queriendo confiar en las obras de la carne, Abraham siempre, si ustedes ven su vida, van a ver que Abraham rechazaba la carne. Él siempre andaba en el espíritu, él rechazaba lo terrenal, él buscaba las cosas espirituales, él no andaba por las cosas visibles, él se movía por las cosas invisibles. Él confiaba en Dios, él rechazaba todas las cosas de este mundo, o sea, que son perecederas. Él buscaba una patria celestial y mejor. Eso es lo que hacía Abraham. Él iba siempre en busca de ser obediente, aunque ya él había sido justificado, pero esa obediencia venía después de un resultado de haber nacido de nuevo. No podemos ser perfeccionados, amados, por las obras de la ley. No, es cuando fuimos justificados. Entonces estos judaizantes estaban errados porque querían que los gálatas confiaran en la carne en vez de confiar en Jesucristo. Cuando ustedes quieren confiar en su carne, hacer esto, aquello, se van a desviar. Voy a decir, pierdo la salvación, Daniel. No la vas a perder si sos salvo, pero vas a perder la comunión con Dios. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, nosotros no podemos andar mirando las cosas de este mundo. 2 Corintios 4:18, que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, que no son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces nosotros andamos por los ojos, aunque no nos entiendan, porque no somos de acá. Nosotros andamos por los ojos de la fe, buscando aquellas cosas que son imperecederas. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham, ¿cuáles son? Son aquellos, no son los judíos o el que está circuncidado. ¿Cuál es? Son aquellos que creen como Abraham. Y Dios dice que la escritura que Dios previó, o sea, por medio de la fe, no por medio del buen comportamiento. Ahora, por supuesto, una vez que somos salvos, vamos a ver más adelante en el libro de Gálatas que viene un resultado de buenas obras, de comportamiento, pero porque es una naturaleza que ya está dentro de nosotros. Y en ti serán benditas todas las naciones, dice en Génesis 2:13. ¿Qué es bendita todas las naciones ahí? Que no entiendo, si me lo explicás. Es así. En ti, de ti, Abraham, va a venir alguien que va a bendecir a todas las naciones. A causa del pecado que arruinó todo, yo voy a hacer que venga, ¿quién? Cristo, vamos a ver, la simiente. ¿Qué simiente? La simiente de la mujer que apareció en Génesis 3:15. La simiente de Abraham. ¿Qué simiente de Abraham? De los lomos de él iba a venir alguien. Satanás sabía que iba a venir el Señor Jesucristo. Entonces, en él, que nosotros ahora andamos y nos movemos y respiramos, porque era Cristo y es Cristo. Y va a seguir siendo Cristo siempre, en que todos vamos a ser bendecidos por la obra que Él llevó a cabo en la cruz y por su derramamiento de la sangre eficaz que Él llevó a cabo, que nosotros somos justificados y somos bendecidos. Esa es la bendición. Si no tiene la bendición en el día de hoy, amado pecador, hoy es un tiempo de gracia. Hoy es un tiempo donde Cristo está ahí presentado claramente. No sé si soy el mejor predicador para exponer la obra que llevó nuestro Dios soberano en la cruz y nos justificó. Pero Dios pagó por los pecados de aquellas personas que van a Él y lo miran y se arrepienten de sus pecados y claman y golpean. Porque ha establecido Dios un día pecador que te va a juzgar. Te va a juzgar por tus pecados. Y dice que Abraham, en Romanos 4:18, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, dice. Y el versículo dice así, que solamente fue por la fe que él ejerció, por la gracia que fue derramada en él, y por medio de la fe él se apropió de eso.
y no es, vamos a decir, por medio de las obras que fue perfeccionado Él. Después empezó una obra en Él, el Señor empezó a trabajar y Él empezó a hacer obras, pero fue justificado solamente por creer. Y esa bendición está hoy, ahí, la bendición de la justificación del hombre. ¿Cómo puede ser justificado ante un Dios santo y un Dios justo que no va a pasar por alto al pecador? Quizá hoy, el día de hoy, mucha gente puede estar apostando a que sí, que no y que puedo vivir. Pero no es así. Abraham apenas Dios lo llama, Abraham creyó y recibió, vamos a decir, esa promesa. Aunque no muy clara, quizá él no lo veía bien, pero por los ojos de la fe él se aferró a eso. Y nosotros también tenemos esa promesa ahora ahí para aquellos que se quieran aferrar a esa promesa que fue dada a Abraham. Que en Abraham iba a venir alguien, que era Cristo. Y hoy ya llegó Cristo, y Cristo llevó a cabo cumplió el pacto de obra. Y todos aquellos que crean como Abraham, tanto sea judíos, gentiles, no importa el lugar que sean, somos hijos de Abraham, cuando vamos a ver más adelante en Gálatas 3, 27 al 29, que aquellos que hemos creído de verdad en la obra, la expiación, la justificación, la obra redentora que Cristo hizo, y que vamos a ver en este último audio que Cristo llevó a cabo y calmó esa ira del Padre.